Muy buen día, tengan todos. Bienvenidos y bienvenidas a la lección que corresponde al día de hoy. Hoy estaremos tocando el último tema prácticamente de esta primera unidad, en el cual nos vamos a centrar en el tema de formas sentenciales o formulaciones booleanas. Es decir, que vamos a tomar una forma distinta del uso de las tablas de verdad, tal y como lo veníamos haciendo. Bueno, primero que nada, recordemos que en las lecciones anteriores y de hecho también para la tarea, pues lo que estábamos viendo eran argumentos, formas argumentales, como esta que estamos viendo, donde van a tener la forma de premisa, 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 conclusión, y que nosotros andábamos buscando en la tabla de verdad el patrón en el cual estuvieran las premisas como verdaderas y la conclusión falsa. Si detectábamos ese patrón, decíamos que ese argumento o esa forma argumental iba a ser inválida. Entonces, en ese sentido, decimos que precisamente vamos a tener esa clasificación al momento de este tipo de estructuras lógicas donde tenemos una n cantidad de premisas que me conducen a una conclusión. Ahora bien, vamos a ver entonces ahora la siguiente forma, que son las formas sentenciales. Las formas sentenciales van a tener la característica de estar en una sola línea, en una sola oración, por decirlo así. Y esta puede ser, recuerden, simple o compuesta. La mayoría, de hecho, las que vamos a ver van a ser compuestas. Y acá lo que vamos a buscar nosotros van a ser columnas. En la parte de las formas argumentales, lo que andaban buscando eran filas. Si ustedes recuerdan, fila 1, fila 2, fila 3, y ver en cuál de las filas se encontraba el patrón de premisas verdaderas, conclusión falsa. En esta parte, nosotros vamos a buscar columnas. En este caso, específicamente, la columna de la conectiva principal. Una forma sentencial es similar a la que nosotros vimos en la primera parte de esta unidad, donde teníamos que decir si era verdadero o falso. Más o menos esa es la estructura, lo mismo que cuando tenemos una determinada premisa, una premisa en sí misma, pues es una forma sentencial, es decir, en una sola línea, en una sola fila. Entonces nosotros vamos a buscar en estas formas sentenciales columnas. Y repito, la columna específicamente de la conectiva principal. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a tener tres tipos de formas sentenciales. La primera, nosotros la vamos a llamar forma sentencial tautológica, que va a presentar en todos los escenarios posibles, es decir, en la columna principal de la conectiva principal, nos van a aparecer a nosotros solo verdades, o solo unos, de acuerdo al gráfico que nosotros estemos utilizando. Pero a la larga, el punto es de que en todas las filas, en esa columna principal de la conectiva principal, nos van a salir solo verdades o solamente unos en toda. Y ese tipo de formas sentenciales nosotros las vamos a llamar tautológicas. Ahora bien, en, en el, en el lugar de esa conectiva principal, en esa columna principal, si encontramos solamente ceros o solamente falsedades, entonces nosotros vamos a decir que es una forma sentencial contradictoria. Entonces, recuerden, en la tautológica toda la columna me van a salir verdades o unos, en la contradictoria todas me van a salir ceros o falsedades. Y la última forma sentencial van a ser las contingentes. En la contingente, pues vamos a tener mezclados ceros y unos, es decir que en algunos escenarios, en algunas filas van a haber unos, en otras van a haber ceros. Entonces, cada vez que nosotros tengamos o encontremos una forma sentencial con ese tipo de estructura en la tabla de verdad mezclados, y acá no importa el orden, puede ser primero ceros, después unos, o primeros unos, después ceros, no importa el orden. O incluso con, digamos que en la columna nos aparezcan, la mayoría sean verdades y aparece una falsedad, inmediatamente nosotros vamos a decir que esa forma sentencial es contingente. Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a afirmar que el orden va a ser
aleatorio al momento de encontrar esas verdades o falsedades o unos y ceros. Para que quede un poco más claro, de forma general, ya vamos a ver algunos ejercicios, pues las tautológicas vamos a tener obviamente nuestra base, vamos a tener nuestra forma sentencial y nosotros vamos a buscar la columna de la conectiva principal. Y en toda esa columna deberá aparecernos solamente verdades o solamente unos. Es decir, que en cada fila, en esa columna de la conectiva principal, todos van a ser unos o todas van a ser verdades. Inmediatamente vamos a calificar esa forma sentencial como tautológica. Si nos aparece en, en una tabla de verdad, obviamente recordemos la base, no va a cambiar. Vamos a escribir directamente la forma sentencial en la tabla de verdad y vamos a buscar la conectiva principal, la columna de la conectiva principal. Y en esa columna, pues si nos aparecen solamente ceros o solamente falsedades, vamos a decir que es una forma sentencial contradictoria. Y el último escenario es que tengamos la tabla de verdad y en la columna de la conectiva principal nos aparezcan de forma aleatoria unos y ceros. Repito de que, por ejemplo, si todos, la mayoría, digamos una tabla de 8 filas y en 7 filas aparecen verdades y en una aparecen falsedades, inmediatamente nosotros vamos a decir que es contingente. Y cuando tengamos, o también puede ser a viceversa, de que todas sean falsedades y con una fila que aparezca como verdad en la columna principal, pues vamos a decir también que es contingente. Recordemos que el término contingente precisamente va a referirse a esta cuestión de que puede o no puede ocurrir. Por eso es que cuando hablamos de instituciones como COPECO o cualquier sistema de emergencia, por ejemplo, nosotros lo llevamos como instituciones que son contingentes, es decir, por ejemplo, un terremoto puede ocurrir o no puede ocurrir, pero no sabemos cuándo. Lo mismo que ocurre con un huracán, si va a ser grave o no va a ser grave, si va a afectar qué zonas, entonces puede ser que sí, puede ser que no. Entonces a eso es que se refiere con contingencia, que puede ser verdad, puede ser falsedad, puede ser uno o puede ser cero, sin importar el orden, o mejor dicho, de forma aleatoria. Nosotros vamos a tratar de ver y vamos a explicar también con algunos ejemplos prácticos cómo vamos a detectar esa contingencia, esas tautologías y esas contradicciones. Ahora bien, nosotros vamos a, y de hecho en el libro de copy que estamos usando como base para esta clase y para esta unidad, estamos hablando de capítulo número, bueno, a esta altura sería ya capítulo número 2, pues lo llama de forma directa como forma sentencial. Sin embargo, también esta parte está muy ligada a la parte de lógica booleana o de formas booleanas, que lo vamos a ver a continuación. La lógica booleana, también llamada como álgebra booleana, pues fue desarrollada por nuestro gran maestro George Boole, que es en el texto Leyes del Pensamiento, donde él trata de reducir las conectivas lógicas que nosotros conocemos, que tenemos 5, reducirlas solamente a 3. Él es George Boole, nació en 1815 y murió en 1864. Fue un matemático británico, creador de un nuevo sistema de cálculo lógico, que póstumamente sería llamado como álgebra de Boole o álgebra booleana. Recordemos que al inicio de la clase nosotros decíamos que para Boole, de hecho la lógica, él la va a considerar como álgebra del lenguaje, porque lo que hacemos es partir de ese lenguaje natural, pasarlo a nuestro propio sistema de símbolos y crear nuestro propio sistema de reglas. Entonces, George Boole lo que hace es reducir a 3 las 5 conectivas que nosotros estamos utilizando. Obviamente van a estar totalmente relacionadas. Lo único que él hizo esta reducción era por una eficiencia mayor, sobre todo a nivel de programación de maquinaria. En aquel momento, a nivel análogo, y posteriormente, ya en nuestra época, a nivel digital.
Dicho sistema en el que las proposiciones se reducen a símbolos sobre los que se pueden operar matemáticamente, supuso un avance fundamental en el desarrollo de la lógica y más de un siglo después, hallaría un formidable e insospechado campo de aplicación en la informática y los microprocesadores, cuyo funcionamiento se basa en la lógica binaria de Boole. Recordemos que en este caso nosotros a nivel de netamente lógica estaríamos hablando de escenarios como algo es verdadero o algo es falso. Pero como estamos hablando de una lógica bivalente, pues cualquier sistema bivalente lo podemos interpretar bajo este tipo de lógica. En este caso, Boole lo hizo a nivel binario, con unos y ceros. Pero como mencionábamos en lecciones anteriores, puede ser un sistema binario distinto, como por ejemplo vida y muerte, que nosotros podemos sacar todos los escenarios posibles y llegar a obtener nuestra probabilidad lógica. Y en este caso, pues vamos a hacer lo mismo, nada más que utilizando unos y ceros y con un enfoque un poco distinto. Este sistema matemático binario es el sistema numérico más utilizado en los ordenadores. Los sistemas computarizados consisten en núcleos magnéticos que pueden ponerse en marcha o detenerse. Es decir, o lo vamos a representar nosotros con ceros y unos o BGFs, y que se usan para representar los dos estados posibles de un núcleo magnético. Y acá repito, en este caso a nivel de este sistema de ordenadores, pero más adelante vamos a ver que va a tener algunas otras aplicaciones. Las operaciones que los microprocesadores pueden llevar a cabo con información binaria son muy simples. En este caso, como les mencionaba, a tres: negación, conjunción y disyunción. Siguiendo el álgebra de Boole y también comparaciones y las cuatro operaciones aritméticas básicas, las que aprendimos en la escuela, pero la combinación de todas esas operaciones y a grandísima velocidad, pues permite realizar tareas muy complejas, como nosotros ya lo sabemos. Entonces, ahora en adelante ya podemos utilizar la siguiente simbología. En el caso de la disyunción, nosotros estamos utilizando este símbolo que pareciera una B pequeña, un poco más abierta, y ahora, con estas formas sentenciales y específicamente hablando de formulaciones booleanas, pues la OR, la disyunción inclusiva, la vamos a representar con un símbolo más normal, y la XOR o la disyunción exclusiva la vamos a representar con con un más dentro de un círculo. Con este símbolo, entonces, ahora, ya al momento de ustedes realizar la evaluación final de unidad, pues yo ya no tengo que decirles en las instrucciones qué disyunción utilizar, como por ejemplo, si va a ocurrir en el primer tipo, en la parte que veíamos al inicio de la unidad con el verdadero y falso, donde yo les iba a decir en las instrucciones qué disyunción utilizar, porque estamos utilizando este símbolo, y al usar este símbolo, pues no sabemos, va a depender del contexto para deducir qué tabla utilizar. Pero en este caso, ya con lógica booleana, pues ustedes ya tienen acá cuál es el símbolo que represente una disyunción exclusiva y cuál es el símbolo que represente una disyunción inclusiva. Y esta disyunción pues va a estar ligada a la suma. Obviamente en este caso al ser un sistema binario, pues 1 más 1 no nos va a sumar 2, sino que vamos a decir que 1 más 1 es 1 cuando sea inclusiva y 1 más 1 va a ser 0 cuando sea exclusiva. La conjunción está ligada a la multiplicación y nosotros podemos utilizar cualquiera de los símbolos que ya hemos hablado con el cual represente esa conectiva lógica AND, o que ya vamos a ver más adelante, que lo vamos a llamar también como compuertas lógicas. Y por último, la negación. En la negación acá tenemos tres símbolos que son los más utilizados a nivel de lógica booleana. Tenemos el que estamos utilizando nosotros como una negación antes de la variable. También en algunos textos y en algunas aplicaciones les puede aparecer este símbolo que es una línea encima de la variable que se está negando. O incluso, por ejemplo, si tenemos que negar todo un paréntesis, se coloca una línea sobre ese paréntesis. Y eso indica una negación lógica. Y en algunos casos también se coloca este símbolo, que es como una especie de comilla, adelante de la variable.
Acá va a depender del contexto, porque este símbolo también puede significar algunas otras cosas, como por ejemplo una derivada, de acuerdo al texto, al autor que estemos leyendo. Pero cuando hablemos de lógica, y en específico de lógica booleana, pues nosotros lo vamos a interpretar directamente como una negación o como una compuerta not. En el año 2015, de hecho, hubieron varios seminarios respecto a la evolución de la lógica y se le brindaron muchos, muchos escritos, muchas entrevistas a personas que trabajaban a nivel de lógica, recordando precisamente el natalicio o el bicentenario del natalicio de George Boole. De hecho, hubieron bastantes homenajes, entre ellos se incluyó a Google, que ustedes saben que en Google tiene una forma de homenajear con los llamados doodles, que aparecen al inicio de la página, que se celebra el Día de las Américas, el día de tal cosa, y colocado un doodle, que es como una especie de GIF en homenaje a dicho evento. En el 2015, en noviembre, para ser específico, pues Google creó este doodle que estamos viendo en pantalla, en el cual pues se homenajea la cuestión de que, por ejemplo, el algoritmo de búsqueda de cualquier sistema, pues necesita por fuerza compuertas lógicas, estas conectivas lógicas. De hecho, incluso se menciona de que a nivel de programación, bueno, no hay forma de programar sin usar estas conectivas lógicas, se necesitan. Y fue un avance importantísimo no solo a nivel científico y tecnológico, sino que también a nivel del uso práctico, que ahora nosotros tenemos a disposición desde el dispositivo que estamos utilizando para realizar esta clase, así como el que ustedes están utilizando para poder revisar o ver esta clase. Entonces, esas conectivas lógicas, pues, vamos a crear lo que se va a conocer como compuertas lógicas. Y esas compuertas lógicas, repito, pueden ser a nivel físico o a nivel de programación digital. Entonces, a nivel físico, bueno, vamos a tener diferentes aplicaciones. Sobre todo, la más común va a ser obviamente a nivel de electricidad. Y los símbolos que vamos a utilizar van a ser estos. Vamos a tener precisamente estas cuatro compuertas lógicas que son las básicas. La primera sería para la compuerta AND, este símbolo para representar la compuerta OR o la compuerta de la disyunción inclusiva, y este símbolo para representar la compuerta XOR o disyunción exclusiva, y este símbolo para representar la compuerta o la conectiva NOT. Ahora bien, este es un sistema de símbolos que es uno de los más internacionales. Sin embargo, hay muchos otros. De hecho, dentro del campus virtual yo les voy a dejar algunos ejemplos de otros símbolos para representar el mismo concepto, que ahí va a depender de el país o el contexto, el paradigma en que se esté trabajando, pero a la larga es exactamente lo mismo. Este símbolo, pues, son los utilizados por la ANSI, pero repito, hay diferentes sistemas de símbolos para representar compuertas lógicas. Incluso también hay símbolos a nivel de contactos, que ya vamos a ver ahorita un ejemplo de ellos. Pero el punto acá es que precisamente para diagramar este comportamiento de la relación entre una compuerta y otra, o desde el punto de vista de la lógica, entre una proposición compuesta y otra proposición compuesta, entonces vamos a necesitar un esquema, y es uno de los tantos esquemas que podemos utilizar para representar exactamente esos mismos conceptos, la relación de proposiciones. Y a la larga, pues dentro de un sistema eléctrico o electromagnético, pues las relaciones entre sus componentes, y en este caso, pues tomando en cuenta el uno o la verdad, que sería un pulso o que sí hay energía, y cero sería no pulso o que está apagado o no hay energía. Ese sería a nivel básico esto. Obviamente, muchos de ustedes van a especializarse en esta parte y lo van a ver más adelante, sobre todo la gente de ingeniería eléctrica.
Pero acá lo que nos importa a nosotros desde el punto de vista de lógica matemática es precisamente el concepto que hay detrás de todos estos pensamientos distintos y de aplicaciones distintas, pero tomando en cuenta el fundamento netamente lógico, netamente abstracto, que es lo que a nosotros nos importa desde un punto de vista del lenguaje formal, y en este caso específico de lógica matemática pura. En el caso, por ejemplo, de la forma sentencial o booleana, y ya la podemos usar los dos términos, forma sentencial o forma booleana, y la compuerta AND. Pues el símbolo es este, es el que más se utiliza. Tenemos acá una de las características, tomando en cuenta la imagen anterior, es que si se fijan en el AND, la base está recta, en la disyunción está curva, en la exclusiva hay dos líneas curvas, y en la negación es como una especie de triángulo con un círculo de frente. Esos son los símbolos, como repito, de este sistema que vamos a utilizar para representar esas conectivas lógicas, y de ahora en adelante llamadas también como compuertas lógicas. Entonces, este es el símbolo del AND, y acá tenemos también la forma gráfica de representar el mismo concepto con contactos. Y que acá con esto de contactos lo dejo porque precisamente, si ustedes recuerdan, cuando tenemos una tabla de verdad, en este caso de la conjunción o compuerta AND, pues lo que tenemos acá serían las dos entradas y luego una salida, es decir, las dos entradas acá y la salida Q. Nosotros, si lo vemos desde un punto de vista, por ejemplo, de transmisión de energía, pues decimos acá que estas serían las dos entradas, y ustedes, si se fijan, recuerden la salida o el resultado final en una tabla de verdad, pues decíamos que en el caso de la AND o en el caso de la conjunción, pues solamente en el primer escenario es posible de que el resultado final sea un 1. Lo que me dice esto desde un punto de vista de electricidad es que si hay energía en la entrada A y hay energía en la entrada B, pues va a haber energía en la entrada, en la salida, perdón. Entonces, acá lo que me está diciendo es que para que haya energía acá en Q, en la salida Q, pues necesito que haya contacto en las dos entradas. Si solo está activada A, que sería por ejemplo el escenario número 2, pero no está activado B, pues el resultado va a ser 0. Si por ejemplo A no está activado o no tiene contacto, pero B sí tiene contacto, tampoco va a haber energía en la salida Q, como podemos ver en este escenario número 3. Y obviamente, tal y como está ahorita, sería que A es 0, B es 0, por tanto, en la salida va a ser 0, es decir, que no va a haber energía en la salida. Esa es la forma de representación. Ahora bien, vemos que acá la conectiva principal es una I, por lo cual esta columna me está diciendo del tipo de forma booleana o forma sentencial que es. En este caso en específico vamos a decir que sería una forma sentencial o booleana contingente. Quiere decir que en algunos escenarios sí va a ser 1 el resultado final, en algunos otros escenarios va a ser 0. O en otras palabras, que en algunos escenarios va a haber energía en la salida, en algunos escenarios no va a haber energía en las salidas. En este caso, para la compuerta o la tabla de verdad de la conjunción, de la AND, pues solamente está, bueno, la probabilidad es de un cuarto, es decir, de que solamente uno de los 4 escenarios va a ser posible de que haya energía en la salida. Entonces, para eso es que se va a utilizar una tabla de verdad. Nosotros empezamos viéndolo desde el punto de vista del lenguaje, porque a la larga es exactamente lo mismo. Yo interpreto algo que veo en la realidad, lo paso al lenguaje natural, el lenguaje natural lo paso a simbolizar, y en este caso a un segundo tipo de simbología que sería con este tipo de compuertas lógicas. En el caso de la forma sentencial o booleana de la compuerta OR y XOR, pues bueno, la OR, recordemos, va a ser la disyunción inclusiva. El símbolo es este que tenemos en pantalla, donde si se fijan es un poco más curva en comparación de la AND, y tenemos nuestra tabla de verdad de este modo. Recordemos que en este caso
Para la OR va a ser el símbolo más normal, el símbolo más común y corriente que nosotros ya sabemos. Y acá, ¿qué es lo que me dice la tabla? Pues lo que me dice es que si yo tengo energía en A y en B, que sería el primer escenario, A es 1, B es 1, pues voy a tener energía en la salida. Y va a ser 1 también. Si acá en el segundo escenario posible es que A tenga energía, pero B no tiene energía, sería 0, aún así va a haber energía en la salida, va a haber energía en Y. En el tercer escenario me dice de que si A es 0, no tiene energía A, pero si hay energía en B, pues también va a haber energía en la salida, va a haber energía en Y. Y el único escenario posible para esta tabla de verdad, que también nuevamente sería un cuarto de posibilidades en una disyunción OR o inclusiva, es cuando si en ambas no hay energía, ambas son 0, pues el resultado va a ser 0, es decir, que no va a haber energía en Y. Entonces, acá tenemos el caso de la XOR, que sería la disyunción exclusiva, pues tendríamos este símbolo que tenemos en pantalla, y bueno, lo que me va a decir precisamente esa compuerta lógica es a través de la tabla de verdad, en el cual sabemos que la única diferencia con la inclusiva es en el primer caso, es decir que cuando en este caso las dos entradas o las dos variables sean 1, pues el resultado final va a ser 0. Nosotros ya habíamos explicado cuál es la diferencia desde el punto de vista conceptual, cuando tenemos dos escenarios posibles, pero que solamente uno de los dos puede ser posible, pero no ambos al mismo tiempo. Entonces, acá en una XOR, lo que me dice es que si tengo energía en A y tengo energía en B, pues no va a haber energía en Y, no va a haber energía en su salida. La única forma para que haya energía en la salida es con que una de las dos esté habilitada y la otra no. Es decir, que una de las dos sea 1, sea verdad, y la otra sea 0, sea falsedad. ¿Qué sería para el escenario número 2 o escenario número 3? Y en este caso, bueno, en ambos, como podemos ver, en algunos escenarios son unos, en otros escenarios son ceros, por lo cual en ambos casos vamos a decir que son formas sentenciales contingentes o compuertas contingentes. Y luego, pues en la última tenemos la compuerta NOT. Pues el símbolo que vamos a utilizar es este. Y de hecho, vamos a ver más adelante otras compuertas que van a ser equivalentes, como la NAND, que sería una AND después negada, donde se coloca un círculo enfrente del símbolo. Por ejemplo, si yo quiero negar una OR, pues simplemente se le coloca un círculo. Ya más adelante vamos a ver ese símbolo. Pero dentro del campo virtual les van a aparecer todos esos símbolos para que ustedes ya vayan viendo cómo utilizarlos. También, por cierto, dentro del campus yo les voy a dejar unos emuladores para que ustedes vayan practicando cómo realizar esquemas de circuito, en este caso a partir de una formulación sentencial o una formulación booleana. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, en el caso de la NOT, pues ya sabemos que la tabla de verdad era la más intuitiva, en el cual acá tenemos la entrada y acá tendríamos la salida, que sería Q. Pues obviamente si hay en la compuerta NOT, pues me dice de que si hay energía en A, pues no va a haber energía en la salida. Y cuando no hay energía en A, pues sí va a haber energía en la salida, que generalmente se va a referir a otra entrada de energía que va a tener esa compuerta, que va a servir como una especie de puente. Obviamente acá esta cuestión de la negación, como les mencionaba, era una de las más sencillas de comprender porque simplemente estamos hablando de lo opuesto de. Y esos son los símbolos en este caso, de cuatro compuertas lógicas básicas. Y cada una de ellas, pues como podemos ver, tiene su fundamento en la lógica matemática, partiendo de la tabla de verdad y el concepto, en este caso, de binariedad o de una lógica bivalente, donde estamos en un contexto donde solamente hay dos valores posibles, o algo es verdadero o algo es falso, o algo es uno o algo es cero. Y en este caso, ya pasándolo, perdón, a nivel de electrónica e informática,
en el cual va a ser 1, va a representar que sí hay energía o hay pulso, y 0 que no hay energía o que no hay pulso. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo vamos a utilizar entonces esta cuestión de las formas sentenciales y cómo calificarlas cuando sean tautológicas, contradictorias o contingentes. De hecho, esta cuestión de la relación entre compuertas lógicas, pues lo que me van a crear es, van a ser circuitos lógicos. Y un circuito lógico también va a ser, un circuito puede ser contingente, puede ser contradictorio o puede ser tautológico. Vamos a cambiar ahorita de pantalla para mostrar, en este caso, unos ejemplos. Veamos esta formulación. Pero recuerden, las formas sentenciales van a estar en una sola línea. En una sola línea, similar a los primeros ejercicios que vimos en clase del verdadero y falso. Acá ya no va a ser solo eso, sino que tenemos que crear la tabla de verdad. Y recuerden, siempre que se les solicita crear la tabla de verdad, se les solicita que la completen. No es que solamente hagan una línea, o solamente 2 líneas o 3 líneas. Lo mismo que en la parte anterior de la validez e invalidez. Se necesita que se complete la tabla en general, no solamente parte de la tabla. Entonces, en el caso de las compuertas en sí mismas, pues solo estábamos hablando de la relación entre dos entradas, dos variables o dos proposiciones simples. Acá ya estamos agregando más. Entonces, en esto, recuerden, en la validez o en las formas argumentales, nosotros andamos buscando filas. ¿En qué fila? Para ver si se repetía el patrón verdad, verdad, falsedad. O mejor dicho, premisa verdadera, conclusión falsa. Acá nosotros nos vamos a fijar en la columna principal, que en este caso la conectiva principal es esta I, por lo cual es el resultado que aparezca acá es el que me va a determinar si es un contingente, contradictoria o tautológico. Entonces, recordemos, si acá, por ejemplo, el resultado es 1, 1, entonces vamos a decir que esa forma sentencial es tautológica. Si acá el resultado en toda la columna son ceros, la respuesta va a ser que esa forma sentencial es contradictoria. Y si aparece acá mezclados, bueno, con un 1 que haya, ya eso lo hace contingente, o puede haber un 1 acá, o sea, de forma aleatoria, que estén mezclados ambos valores, unos y ceros, o verdades y falsedades, inmediatamente vamos a decir que es contingente. Entonces, no olvidemos eso, por favor, para el momento de realizar la tabla de verdad y la respuesta. Entonces comenzamos con la evaluación del primer paréntesis, A más B. En este caso sabemos que es una disyunción y es una disyunción inclusiva, ya me da el símbolo, por lo cual acá en las instrucciones yo no les voy a decir qué disyunción es. Simplemente con ver el símbolo ustedes ya van a saber que esa es inclusiva y que esta es exclusiva. Entonces comenzamos acá con A más B o 1 más 1. Entonces, como es inclusiva, 1 más 1 va a ser 1. 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0. Tenemos la evaluación de la columna del primer paréntesis. Acá voy a colocar simplemente para ejemplificar e ir paso por paso, llenando la negación de A y llenando negación de B. Negación de A sería lo opuesto, entonces si en la primera fila es 1, acá sería 0, acá sería 0, acá sería 1 y acá sería 1. En negación de B, pues lo opuesto sería 0, 1, 0, 1. Y luego evaluamos la conectiva principal dentro de ese paréntesis, que en este caso sería esta disyunción, que sería una XOR, una exclusiva. 0 más 0, pues sería 0. 1, 0 más 1 sería 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1, recordemos, va a ser 0, exclusiva. Y ahora, bueno, vamos a evaluar la conectiva principal. Las dos columnas que están en color rojo. 1 por 0, o 1 y 0, pues el resultado va a ser 0. 1 y 1 es 1, 1 y 1 es 1, y 0 y 0 es 0. Por lo cual, en este caso, pues vamos a escribir como respuesta
que esta forma sentencial, o también podemos decir esta forma booleana, es contingente. Y no tengo que escribir por fila, el número de fila o el número de columna, no. Simplemente con ver la estructura de la conectiva principal, pues inmediatamente nosotros vamos a decir que, ¿qué resultado va a ser? En este caso, repito, como salen mezclados, en este caso salió 0 primero, después 2 unos y después un 0, pues eso lo que me indica es que es contingente. Ahora bien, ¿cómo lo pasamos entonces a esquemas de circuito? Acá lo voy a hacer manualmente, pero ustedes, repito, van a tener el emulador dentro del campo virtual para que ustedes puedan trabajarlo. También hay muchas aplicaciones, tanto en la Play Store como en la App Store, que ustedes pueden descargar para ir evaluando esquemas de circuitos lógicos. En este caso vamos a hacer el esquema de esta formulación booleana. Entonces, vamos a hacerlo acá rápidamente. Entonces, ¿cuántas variables tenemos? Pues tenemos, en este caso, dos variables, que sería la entrada A y la entrada B. Entonces, en el primer paréntesis me dice que se está uniendo esa A y B por medio de una OR. Entonces, lo que vamos a hacer es unir estas dos mediante una OR. Luego, en el siguiente paréntesis me dice que tenemos acá una negación de A y negación de B, y que estas dos se unen mediante una XOR. Por lo cual, primero lo que vamos a hacer es negarlo. Entonces, vamos a negar, en este caso, A, que sería con, recuerden que es con un triángulo y un círculo al final. Ahí tendríamos negación de A. Y ahora tenemos acá negación de B. Y me dice en la formulación que esas dos negaciones se están uniendo mediante una disyunción exclusiva, mediante una XOR. Por lo cual entonces vamos a colocar acá esta doble línea curva. Y esta es una XOR. Y ahora, esas dos compuertas, esos dos paréntesis, me dice que se están uniendo mediante una I, mediante una AND. Entonces vamos a unir estas dos mediante una AND. Recuerden, la base en la AND siempre va a ser recta. Luego acá la curva. Y tendríamos acá la salida. Y ese sería el esquema de circuito de esa formulación booleana. Entonces, de acuerdo a la estructura de ese circuito, pues lo que me dice es que para que haya energía en la salida, solo hay dos escenarios posibles, de acuerdo a la tabla de verdad. El primer escenario posible es cuando hay energía en A, pero que no haya, energía en B, que es el segundo escenario. Si no hay energía en B, pero sí hay en A, entonces voy a tener energía en la salida. Y el otro escenario posible es que no hay energía en A, pero que sí hay energía en B. En esos dos escenarios son los únicos posibles para que haya energía en la salida. Y en el caso de que si en las dos A y B hay energía, pues de acuerdo a la tabla de verdad, me dice de que no va a haber energía en la salida. Lo mismo de que si no hay energía en ambas. Si A y B están en cero, pues tampoco va a haber energía en la salida de ese circuito lógico. Entonces, nosotros, al momento de evaluar, precisamente, ustedes van a hacer esto que estoy viendo, que estamos haciendo acá y que ustedes están viendo, lo van a hacer la tabla y hacer el esquema de circuito.
Para comprender cómo funciona el esquema de circuito, pues necesitamos la tabla de verdad, que nos dice en qué escenarios hay energía en la salida. Veamos otro ejemplo. Veamos este, me dice negación, paréntesis, P y Q, XOR, paréntesis, negación de P, OR, negación de Q. Entonces vamos a hacer rápidamente la tabla de verdad. Ok, ya tenemos en pantalla la tabla de verdad para esta forma sentencial. Y bueno, lo primero es decir si es tautológica, contradictoria o contingente, y posteriormente vamos a realizar el esquema de circuito. Entonces vamos a evaluar primero la parte del primer paréntesis que me dice se niega todo el paréntesis de P y Q. Entonces acá voy a crear una línea más simplemente para que me quede la negación como conectiva principal dentro de esa columna. Entonces P y Q, pues ya sabemos, en este caso simplemente vamos a evaluar, el paréntesis dentro, que sería 1 por 1, sería 1, 1 por 0 es 0, 0 y 0. Y ahora vamos a evaluar la parte externa, o decir la negación, que me está afectando todo ese paréntesis. Negación de 1 va a ser 0, negación de 0 es 1, 1 y 1. Y acá tenemos la columna roja, que va a ser la principal de ese lado, de esa XOR, de esa disyunción exclusiva. Acá voy a evaluar de forma individual, dice negación de P, que sería 0, 0, 1, 1. Negación de Q sería 0, 1, 0, 1. Ahora, la conectiva principal dentro de este paréntesis es esta OR, una disyunción inclusiva. Entonces, acá tenemos 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 1. Y ya tenemos en este caso la evaluación de la columna principal, de la conectiva principal de ese paréntesis. Ahora vamos a evaluar la columna principal de toda la forma sentencial, de toda la formulación booleana, que es esta O exclusiva. Entonces, evaluamos las dos columnas rojas, entonces decimos 0 más 0 es 0, 1 más 1 exclusivo va a ser 0, y acá 0 y acá 0. Entonces, como pueden observar, pues el resultado me dio que esta forma sentencial, ya lo escribimos como respuesta, que esta forma sentencial, o también llamada forma booleana, es contradictoria. Contradictoria, y esa sería la respuesta. ¿Por qué contradictoria? Porque en la columna principal de la conectiva principal me dieron solamente ceros. Entonces, esa sería la respuesta a nivel de forma sentencial. Forma sentencial contradictoria. Ahora veamos cómo sería el esquema de circuito. Entonces, para ello, vamos a crearlo. Vamos a tener entonces, en este caso también dos variables nada más, que sería P y Q. Acá lo voy a hacer de dos formas distintas. Digamos que estas son las líneas de esas entradas, de esas variables, ya a nivel de esquema de circuito lógico. Entonces, en el primer ejemplo, perdón, en el primer paréntesis, tenemos P y Q, y me dice que todo eso se está uniendo por una AND, y luego todo eso se va a negar. Entonces, bueno, vamos a decir, tenemos P y tenemos Q,
Y todo esto se está uniendo por medio de una AND. Entonces, un recto acá y acá la curva. Y me dice que todo esto se va a negar. Entonces acá colocaríamos el triángulo con el círculo, que me indica que todo lo que está anteriormente se va a negar. Por cierto, esta parte simplemente lo doy para que ustedes ya lo sepan. Otra forma de escribirlo o de trazar esa negación de la AND es con este símbolo. Se coloca un círculo y eso ya se convierte en una NAND, que es exactamente lo mismo. Acá al momento del examen, ustedes cualquiera de las dos formas pueden utilizar, ya sea la NAND de forma directa, como tenemos en este caso, que es la AND con un círculo de frente, eso me indica que se está negando, o colocarlo como en este caso que hice el triángulo adelante de la NAND. Aquí tenemos la compuerta NOT. Luego, siguiente paréntesis, me dice que es negación de P y negación de Q. Okay, entonces vamos a negar cada una de ellas. Negación de P, negación de Q. Y me dice que esas dos se están uniendo por medio de una OR, de una O inclusiva. Entonces tendríamos esto acá y esto acá. Una OR. Y luego me dice que esos dos paréntesis se están uniendo por medio de una XOR, de una O exclusiva. Entonces, estos dos se están uniendo por medio de una XOR, que sería la doble curvatura acá. La XOR. Y aquí ya tendríamos la salida. Entonces, ¿qué pasa? Que de acuerdo a la tabla de verdad, lo que estoy diciendo es que este esquema de circuito o este circuito lógico va a ser contradictorio. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa, por ejemplo, en el primer escenario, si hay energía en P y hay energía en Q, no va a haber energía en la salida. Segundo escenario, que hay energía en P, pero que no hay energía en Q, pues tampoco va a haber energía en la salida. Luego, tercer escenario, que P sea cero, que no tenga energía, y Q sí tenga energía, tampoco va a haber energía en la salida. Y en el último escenario es que si P y Q no tienen energía, pues tampoco va a haber energía en la salida. Entonces, acá vamos a decir que este circuito lógico es contradictorio, que es lo mismo decir que la forma sentencial o la forma booleana es contradictoria. ¿Y por qué? Porque aparecen, repito, en este caso, solamente ceros en la columna principal de la conectiva principal. Veamos un último ejemplo. Veamos este ejemplo que aparece en pantalla. En este caso tenemos negación de P y Q, equivalencia, o sí, solo sí, negación de P o inclusivo, negación de Q. Entonces, a diferencia de los ejemplos anteriores, esta ya no sería considerada como una formulación booleana. ¿Por qué? Porque me aparece un bicondicional. Nosotros solo la vamos a llamar como una forma sentencial o una equivalencia. Pero recuerden que las formulaciones booleanas solamente van a usar os, negaciones y conjunciones, nada más. Entonces, si a ustedes les aparece un condicional o un bicondicional, entonces ustedes deberán de tomarlo como una forma sentencial normal. Entonces, en este caso, bueno, vamos a evaluar de forma individual. Tenemos el primer paréntesis, P y Q, pues sería conjunción, 1 por 1 es 1, 0, 0, 0. Luego acá negación de ese paréntesis sería 0, 1, 1, 1. Luego acá negación de P sería 0, 0, 1, 1.
Negación de Q sería 0, 1, 0, 1. Luego, disyunción inclusiva entre estas dos columnas, 0, 0, o 0 más 0 es 0, que sería 1, 1, y 1 más 1 inclusivo es 1. Y ahora, bueno, evaluamos la conectiva principal, que sería este bicondicional que aparece en pantalla. Entonces, ese bicondicional me dice que 0 y 0, 0 sí, solo si 0, pues va a ser 1, 1 sí, solo si 1 es 1, 1 y 1. Entonces, para este ejercicio en particular, pues vamos a colocar como respuesta que esta forma sentencial ya no forma booleana. Repito eso, ¿por qué no forma booleana? Porque aparece un bicondicional. Si aparece un bicondicional o un condicional, ya no sería fórmula booleana. La fórmula booleana solamente va a usar conjunción, disyunción y negación. Entonces decimos que forma sentencial es tautológica. Forma sentencial tautológica. ¿Por qué tautológica? Porque en la conectiva principal y en la columna principal todos los escenarios posibles son unos, por lo cual, por esa razón, va a ser tautológica. Entonces, por ahora nos quedamos acá. Les recuerdo que en el texto hay algunos ejercicios que les pide precisamente eso. En la parte final del libro que estamos utilizando para esta primera unidad, y se les pide eso, de que a esas formulaciones que aparecen ahí, digan si son contradictorias, contingentes o tautológicas. Entonces, es precisamente esto que estamos haciendo. En la parte del libro no necesitan hacer esquema de circuitos. Simplemente los esquemas de circuito los vamos a hacer cuando tengamos estructuras como estas que veíamos en los primeros ejemplos, donde solamente aparecen símbolos que me indiquen conjunciones, negaciones y disyunciones, nada más. Para los ejercicios y la mayoría de ejercicios que están en el libro, la mayoría solamente son formas sentenciales. Entonces, en esos ejercicios solamente ocupan hacer la tabla de verdad y buscar que la columna principal, si me dan todos unos, es tautológica, si me dan solo ceros, contradictoria, y si da mezclados de forma aleatoria, ceros y unos, pues va a ser contingente. Por ahora entonces nos quedamos acá, compañeros y compañeras, y nos vemos en la próxima lección. Pasen un buen día.